Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en este vídeo vamos a seguir con mis planes para agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA y ahora llega el turno de los Chicago Bulls, uno de los últimos equipos a tratar, y se trata de un equipo cuyo objetivo principal ahora mismo es renovar a Zach LaVine, cosa que creo que va a pasar, y tras eso no tienen mucho margen de maniobra de cara a seguir reforzando el equipo sin llegar a meterse muy duro en el impuesto de lujo, cosa que no creo que vayan a querer hacer los Bulls, pero hay un par de cosillas que pueden hacer, tienen piezas de intercambio si quieren intentar mejorar la plantilla y hacerla un poco más coherente, y vamos a hablar de todo eso. Así que antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis, y ahora ya sí, vamos a empezar. Como decía, los Bulls son un equipo que teóricamente podría hasta tener margen salarial. Si pierden a Zach LaVine, podrían generar unos 20 millones de dólares en margen, pero sería una catástrofe para este equipo y no vamos a plantearlo porque creo que es muy poco probable. Chicago le puede pagar más que nadie a Zach LaVine. Es un contrato que va a ser potente, tal vez excesivo, pero van a tener que pagárselo probablemente para retenerlo. Y LaVine es un jugador muy bueno, eso es innegable. Y una vez cumplan ese objetivo de renovar a Zach LaVine, los Bulls tendrán siendo realistas, tal vez 9 millones de dólares en margen antes de llegar al impuesto de lujo. Vamos a ser optimistas aquí y considerar que están dispuestos a pagar un poco del impuesto de lujo y simplemente no quieren llegar al hard cap, donde ese impuesto de lujo aumenta y donde no podrían recibir a jugadores en single trade, su mid-level tendría que ser más pequeña y demás. Así que vamos a considerar que después de renovar a Zach LaVine por 36,6 millones de dólares en su primer año de salario, los Bulls tendrían unos 16,2 millones de dólares en margen para gastar entre renovaciones y fichajes. Podrían utilizar su mid-level de 10,4 millones de dólares, veo muy poco probable que lo utilicen completa, y de hecho si llegan a superar el hard cap no podrían utilizar más de los 6,4 millones de dólares de la excepción de mid-level para equipos sobre impuesto de lujo, así que vamos a operar bajo la suposición de que los Bulls probablemente utilicen como máximo 6,4 millones de dólares. Tiene una excepción de intercambio de 5 millones que caduca el día 7 de julio por el intercambio de Daniel Theis hace un tiempo. Personalmente no he visto una cabida para esta excepción porque, como decía, el equipo es muy caro y no tiene muchas opciones. Tal vez puedan utilizarla para conseguir algún refuerzo si algún equipo quiere soltar un salario, pero lo veo difícil. Y obviamente pueden fichar a jugadores con la mínima del veterano. Este año en el draft, con el pick 18, draftearon a Dalen Terry, un jugador del que hablaremos en breves, y entre sus agentes libres tiene a Zach LaVine, Derrick Jones Jr., Troy Brown Jr., que es agente libre restringido, lo mismo que Matt Thomas, Tristan Thompson y en contrato dual Malcolm Hill y Tyler Cook. No vamos a hablar de los jugadores en contrato dual en este vídeo, exceptuando casos realmente interesantes, muchas veces lo dejo pasar. Y ahora vamos a hablar entonces de las fortalezas, las debilidades de este equipo, qué jugadores tienen en plantilla y qué necesidades tienen. Y los Bulls son un equipo muy potente en creación individual, realmente tienen muchos jugadores hábiles a la hora de crear sus puntos, obviamente está Zach LaVine y está DeMar DeRozan. Vucevic no es malo en esto para ser un center, Coby White tiene sus flashes, Ayo Dosunmu está evolucionando también y la capacidad ofensiva en general de los Chicago Bulls es potente. Es un equipo muy eficiente, no tiran demasiado pero son buenos tanto de 2 puntos como es de 3, aunque sean el equipo que menos triples tira de toda la NBA. Y es que obviamente un equipo liderado con DeMar DeRozan no va a tirar muchísimos triples y en general es un equipo con muchísima profundidad de perímetro en esa posición entre base y escoltan, con jugadores como Caruso, LaVine, Lonzo Ball, Ayo Dosunmu e incluso Dalen Terry, su pick de este año. Pero a nivel defensivo tienen problemas, tienen buenos defensores con Caruso y Lonzo Ball, pero no tienen ni un solo defensor bueno grande. Patrick Williams es el ala pivot que debería ser la clave defensiva de este equipo, pero al final es un jugador muy joven que va a empezar ahora su tercera temporada y se perdió casi toda su segunda temporada y él solo no puede hacer suficiente en el ala. Son un equipo malo a nivel de rebote. Vucevic es un buen reboteador, pero no es suficiente. Es uno de los peores equipos a nivel de rebote de la NBA y es algo que tienen que mejorar porque eso al final reduce el número de segundas posesiones de los rivales, que son simplemente más oportunidades de anotar contra un equipo malo en defensa, y son realmente malos taponando balones, lo cual es comprensible una vez más cuando Vucevic está ahí anclando entre comillas la defensa, porque es un jugador que no intimida en absoluto, es muy grande, es corpulento, ha mejorado a nivel defensivo desde un punto de vista posicional, pero no tiene un impacto enorme y no es alguien que vaya a taponar balones. En lo que respecta a sus jugadores en plantilla, tienen a DeMar DeRozan, Nikola Vucevic, que está en su último año de contrato, Lonzo Ball, Alex Caruso, Patrick Williams, Coby White, Tony Bradley, que tiene una opción del jugador de 2 millones de dólares y ya la ha tomado, Javonte Green, Ayo Dosunmu, que tiene un contrato no garantizado, pero obviamente va a estar garantizado, y Marko Simonovic, que fue un pick de segunda ronda hace un par de años, que trajeron el año pasado y de momento en esa posición de center tampoco ha aportado mucho. Y en lo que respecta a sus necesidades, necesita un alero de calibre titular. Han dependido demasiado de Troy Brown Jr. en esta posición durante la temporada pasada y necesitan ayuda en ese aspecto. Necesitan a Zach LaVine, es la principal necesidad de este equipo. Tienen que pagarle a LaVine y recuperarlo. Si lo pierden va a ser una catástrofe, teniendo en cuenta que es un equipo que no controla varios de sus picks futuros y que
no tiene tampoco tanto en lo que apoyarse una vez pierdan a Lavin. Y creo que necesita un ancla defensiva que es difícil de conseguir cuando Nikola Vucevic está por ahí. A menos que muevan a Vucevic, pueden intentar mejorar de manera marginal a nivel defensivo, pero lo van a tener complicado. Y vamos ahora a hablar entonces de los diferentes jugadores y las opciones que tienen con cada uno de ellos, pero primero vamos a hablar un poco de Dalen Terry, su pick número 18. Dalen Terry es un proyecto, es un jugador que jugó 2 años en la universidad, pero es bastante joven y es un base de 2 metros, muy atlético, muy ágil, potente a nivel defensivo, un jugador que creo que puede defender de bases aleros probablemente en la NBA. Obviamente el primer año su impacto no va a ser tremendo, pero creo que es alguien que puede ser muy interesante a largo plazo y muy disruptivo. Y a nivel ofensivo es un buen pasador, un jugador muy atlético y bueno en transición, pero alguien que tiene que mejorar su tiro. Tiene potencial como base a largo plazo, pero creo que en ataque va a estar bastante limitado en su primera temporada, sobre todo, y durante los primeros años en la NBA. O sea que Dalen Terry me parece un prospecto muy interesante a largo plazo, no alguien que vaya a ayudar tanto a los Bulls ahora mismo, pero tal vez junto con Ayo Dosunmu de cabida, posiblemente mover a jugadores como Lonzo Ball y desde luego Coby White, que creo que tiene los días contados en Chicago. Y en lo que respecta a los diferentes agentes libres que tienen, Matt Thomas, que es agente libre restringido, es un tirador, yo lo dejaría ir, los Bulls necesitan defensa. Es verdad que no les sobran tiradores, al final en Chicago meten muchos de sus triples, pero tiran muy pocos, pero hay prioridades diferentes, necesitan generar huecos en la plantilla, va a ser un equipo caro y es mejor dejar ir a Matt Thomas. Tristan Thompson llegó como un jugador de buyout al final de la temporada y es otro jugador al que yo dejaría ir, tampoco me importa demasiado para este equipo y buscaría a alguien más de corte defensivo en esa posición de center suplente. Tony Bradley tomó su opción, o sea que va a estar en el equipo. De entrada vamos a considerar que sigue como center suplente y no es terrible tampoco, pero a lo largo del vídeo intentaremos plantear alguna alternativa para mejorar en esta posición y en ese caso Tony Bradley probablemente podría ser enviado a algún equipo junto con un poco de efectivo. No creo que haga falta ni siquiera que envíe un pick de segunda ronda. Como todos sabéis, los equipos pueden enviar hasta unos 6, algo millones de dólares en dinero al otro equipo y Tony Bradley emparejado con 2,5 millones de dólares para cubrir su salario y un poco más es algo que se podría hacer, enviarlo a otro equipo y que otro equipo lo corte para que los Bulls no estén tan metidos en impuesto de lujo. Y luego tenemos el caso de Derrick Jones Jr., que es un agente libre y es un agente libre que creo que deben mantener. Tienen sus derechos full birth, con lo que podrían pagarle lo que quisieran. No es un jugador que se merezca muchísimo, pero no creo que vaya a cobrar la mínima. Derrick White creo que va a cobrar entre 6 y 9 millones de dólares más o menos. Y ha sido muy importante para este equipo, porque es uno de los pocos defensores altos y buenos que tienen. A nivel ofensivo no tira de 3, eso es verdad, pero es atlético, corta canasta, es capaz de más o menos funcionar. Y en esa posición entre alero y ala pivot es muy importante para los Bulls y creo que deben pagarle. Si alguien le quiere ofrecer 11 millones de dólares por año a Derrick Jones Jr., será lógico que lo dejen ir, me parece excesivo, pero vamos a considerar que no va a ser el caso y que por unos 7, 8 millones de dólares lo pueden mantener durante un tiempo y creo que vale la pena para este equipo. Tras esto tenemos a Troy Brown Jr., que es un jugador de ala que ha jugado más minutos de lo que le correspondía con los Chicago Bulls, pero es que no tiene muchas opciones en esa posición y es agente libre restringido, creo que va a tener un mercado mínimo posiblemente y a mí personalmente me parece un jugador que puede llegar a producir y aportar algo a largo plazo. No creo que vaya a ser muy caro, puede que pueda mantenerlo por la mínima del veterano y de ser así, que lo mantengan, pero si acaban haciendo algún intercambio en el que mueven un jugador por dos, necesitan plazas en la plantilla, me parece muy legítimo dejar ir a Troy Brown Jr., pero necesitan jugadores de ala y vamos a considerar que se queda por la mínima, 2,5 millones, no creo que vaya a cobrar mucho más. Luego está el caso de Ayo Dosunmu, no hay mucho que hablar aquí, tiene un contrato no garantizado, pero ha excedido ya con creces el valor de ese contrato. Ayo Dosunmu va a cobrar 1,5 millones de dólares y es un jugador bueno ya, entrando en su segunda temporada. El mayor problema de los Bulls es que Ayo Dosunmu va a ser agente libre restringido en 2023 y va a ser una pena, y por eso tal vez tenga sentido que intenten darle salida, sobre todo a Coby White, pero puede que incluso a Lonzo Ball, si pueden sacar suficiente valor por Lonzo Ball, reforzándose en otras posiciones. Y ahora vamos a hablar un poquillo de Coby White, precisamente. Coby White fue un pick alto de draft, el pick 7, si no me equivoco, y está entrando ahora en su cuarta temporada, con lo que podría firmar una extensión de contrato. Veo muy poco probable que vaya a pasar. Para empezar, si Coby White firmara una extensión con los Bulls, sería muy difícil intercambiarlo este año y es muy probable que lo quieran mover. Cobra 7,4 millones de dólares en un equipo más o menos caro, que tiene muchos jugadores en torno a su posición y aún por encima ahora ha sumado a Dalen Terry. Creo que sería lógico que Coby White fuera intercambiado, así que no vamos a hablar de una negociación de extensión de contrato. Es bueno, no es buenísimo, no está a la altura de donde fue seleccionado en el draft probablemente, pero es un jugador de corte ofensivo en esa posición de base o más bien de combo guard que algunos equipos podrían tener interés en conseguir.
Y ahora vamos a hablar de Zach LaVine. Como decía, Zach LaVine podría firmar un contrato por un máximo que creo que sería unos 210 millones de dólares a lo largo de 5 años, algo así. Empezaría cobrando 36,6 millones de dólares en su primer año y creo que va a pasar. LaVine ya ha utilizado a equipos como los Spurs para presionar, con el fin de asegurarse de que los Bulls le ofrezcan el máximo completo. A mí me gustaría que cobrara un poco menos. LaVine por 32 millones me gusta más que LaVine por 36,6 millones, pero es un All-Star y es un jugador digno de un máximo, o como mínimo digno de estar cerca de eso. Y Chicago tiene que pagarle lo que haga falta porque tienen que retenerlo. Como decía, sin LaVine el equipo se derrumba completamente. DeMar DeRozan fue el mejor jugador del equipo el año pasado, pero al final LaVine sigue siendo el jugador franquicia de los Bulls y el jugador que va a darles un futuro. DeRozan estará en declive en breves y solo tiene 2 años de contrato por delante además. Y estamos hablando de un jugador que esta temporada promedió 34,7 minutos de juego, 24,4 puntos, 4,6 rebotes y 4,5 asistencias, con 7,1 triples intentados y un 39% desde 3, un 48% en sus tiros de 2, tiene solo 27 años de edad, cumplidos hace poco, es un jugador muy atlético, que ha mejorado a nivel defensivo, un muy buen creador, alguien que estaba tocado de la rodilla durante toda esta temporada, o sea que estaba lejos de estar al 100% y aún así fue bueno. Si Zach LaVine vuelve recuperado el próximo año debería ser mucho mejor, y sí, LaVine se va a llevar su dinero, se va a quedar en Chicago porque los Bulls le pueden pagar más que nadie y no quedan tantos equipos con margen salarial ahora que los Pistons se han comido los contratos de Alec Burks y Nerlens Noel. Por cierto, tal vez hago un mini vídeo sobre eso. Así que aquí vamos a considerar que los Bulls renuevan a Zach LaVine, a Derrick Jones Jr. y a Troy Brown Jr., aunque se queda más en el limbo en función de si lo necesitan o no para llenar la plantilla. Y entonces el equipo de los Chicago Bulls sería Lonzo Ball, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Patrick Williams, Nikola Vucevic, Coby White, Alex Caruso, Ayo Dosunmu de alero, es un poco forzado pero ha jugado un poco ahí y es mejor que Troy Brown Jr., Derrick Jones Jr., Tony Bradley, Dalen Terry, que tal vez acabe jugando incluso minutos de alero para este equipo, Javonte Green, Troy Brown Jr. y Marko Simonovic. Y aquí a los Bulls les queda un hueco en la plantilla y necesitan mejorar de alguna manera y eso tiene que ser mediante intercambios. Como decía, los Bulls necesitan defensa y necesitan rebote y probablemente tenga sentido en ese aspecto intentar mover a Nikola Vucevic por un jugador como Rudy Gobert. Pero creo que ese intercambio va a ser complicado. Voy a plantear un par de opciones, pero no estoy seguro de que los Bulls puedan hacer la mejor oferta por Rudy Gobert, y lo cierto es que Gobert encaja mucho en este equipo. Sé que cobra mucho, sé que ataría a los Bulls a su núcleo actual, pero un equipo con DeMar DeRozan, Rudy Gobert y Zach LaVine y algunos jugadores jóvenes es un equipo potente, un equipo de playoffs en el este y al final es lo que quieren los Bulls ahora mismo. Y Vucevic está en claro declive, ya no es lo que era, no es un jugador que ayude en defensa a un equipo que realmente lo necesite y en ataque no está teniendo el impacto que tenía antes. Y como mínimo es un contrato que se termina, por lo que puede que a algunos equipos les interese ya solo por ese ahorro que podría suponer Vucevic. Así que aquí voy a plantear 3 intercambios, 2 por Gobert, 1 por otro jugador, con el fin de mejorar un poco a nivel defensivo en esa posición de center. Y el primero sería un intercambio en el que los Bulls conseguirían a Rudy Gobert y Udoka Azubuike por hacer cuadrar un poco más el dinero, y a cambio los Jazz conseguirían a Lonzo Ball, Vucevic y 2 primeras rondas. Los Bulls tienen una primera ronda que pertenece a Portland con protecciones, y de entre sus propias primeras rondas la próxima que pueden mover es la de 2027. Eso estaría muy bien que como mínimo estuviera protegida en el top 5 o algo así, pero creo que al final Lonzo Ball con sus 20 millones de dólares de salario es un jugador muy bueno, un jugador que encaja muy bien en Chicago, pero alguien que está un poco tocado de la rodilla y yo soy un poquillo pesimista con esto. Y es alguien que encajaría muy bien en Utah junto a Donovan Mitchell. Si los Jazz quieren mejorar a nivel defensivo en el perímetro y no hay ofertas mejores por Rudy Gobert, esto es una opción. Yo si fuera Utah probablemente no aceptaría esto. No creo que sea muy viable, pero al final esto daría lugar a un equipo mucho más coherente para los Bulls y a un equipo peor a nivel defensivo en Utah con Vucevic ahí en esa posición de center, pero que como mínimo mejoraría en el perímetro y conseguiría algunos picks. Y otra opción de intercambio que podrían ofrecer los Bulls por Rudy Gobert es una con más futuro, en la que el intercambio sería Nikola Vucevic, Derrick White y Patrick Williams, y 2 primeras rondas también por Rudy Gobert. Y aquí los Jazz consiguen un jugador muy prometedor de cara al futuro en Patrick Williams, consiguen a Derrick White, que es interesante, y a Nikola Vucevic, que es un contrato que se termina, y un par de primeras rondas. Creo que Atlanta, por ejemplo, puede hacer ofertas mejores por Rudy Gobert, así que en este vídeo no vamos a proseguir como si consiguieran a Gobert, pero son 2 opciones que creo que son interesantes y Rudy Gobert ayudaría mucho a los Chicago Bulls. Y si Gobert no es alguien al que puedan conseguir, hay otro jugador que no creía que fuera a ser muy viable, pero que teniendo en cuenta todos los rumores que se están escuchando de ese equipo de que parece que realmente quieren tanquear por Wembanyama, tal vez los Spurs estén dispuestos a mover a Jakob Poeltl y Doug McDermott por un precio no tan alto, y los Chicago Bulls podrían ofrecer a Nikola Vucevic y el pick que tienen de los Blazers por McDermott y Jakob Poeltl, y Poeltl es un muy buen center defensivo, no alguien del impacto de Rudy Gobert, pero un jugador bueno que me encantaría para los Chicago Bulls, y Doug McDermott es un tirador en esa posición de la pivot que les daría profundidad en ese puesto,
Y aquí los Spurs liberan el salario de McDermott un año antes, consiguen a Vucevic para utilizarlo de center durante un año mientras deciden qué hacer con él o si tal vez lo intentan mover en medio de la temporada, y consiguen un pick. Y el principal motivo por el que esto podría ser un poco viable es porque los Spurs, tras sumar a 3 picks en la primera ronda de este año, tienen huecos muy limitados en la plantilla y van a tener que cortar jugadores. Pero personalmente, una vez más, yo no aceptaría este intercambio. Creo que es lo mejor que puede ofrecer Chicago siendo coherente, pero creo que yo, si fuera San Antonio, no accedería. Así que desgraciadamente vamos a considerar que Nikola Vucevic se queda en Chicago, porque es que su valor de intercambio es complejo y creo que el equipo va a tener que seguir con Vucevic como center y por lo tanto van a tener que buscar defensa por otros lados. Así que ahora vamos a plantear un par de intercambios con el fin de hacer un equipo más coherente, de conseguir un poco de profundidad de ala. Y el primero es un intercambio para los Atlanta Hawks, en el que los Hawks podrían conseguir un compañero bastante ideal junto a Trae Young, un grandísimo defensor capaz de tirar de 3 y de pasar el balón en Lonzo Ball. Y este es un intercambio pensando más a largo plazo, porque probablemente los Bulls sean un poco peores tras este movimiento, pero aquí Chicago saca algo de valor por Lonzo Ball a largo plazo, consigue profundidad en esa posición de la pivot, consigue un prospecto y genera algo de espacio en la rotación de bases y escoltas por un equipo que tiene a Yodo Sumu, tiene a Delian Terry, tiene a Les Caruso y tal vez tenga sentido mover a Lonzo Ball, dado que su valor sería bastante alto. Y la propuesta de intercambio sería Lonzo Ball Atlanta a cambio de Danilo Gallinari, Jalen Johnson. Y creo que esto habría que sumarle un pick futuro. No creo que Jalen Johnson sea suficiente para compensar por el valor de Lonzo Ball. Gallinari sería un ahorro para los Bulls dentro de un año, porque su contrato se termina y Chicago va a ser un equipo caro, así que tal vez esto les interese. Y la primera ronda que creo que tendría que enviar a Atlanta podría ser protegida en lotería o algo así. Una ronda algo protegida, pero creo que de esta manera los Bulls recuperarían algo de munición de intercambio con picks, dado que han gastado gran parte de sus picks, y Jalen Johnson podría ser un ala pivot, o tal vez incluso, siendo muy optimistas, un alero a largo plazo interesante para los Bulls. Pero una vez más vamos a considerar que esto no va a pasar y vamos a buscar refuerzos más moderados, porque es que creo que al final Chicago puede intentar varias cosas, pero no va a ser fácil que consigan nada. Y una opción que me gustaría mucho sería un intercambio de jugadores que fueron drafteados en la lotería del mismo draft y que están en la misma situación, no han funcionado del todo en sus equipos y tal vez encajen mejor en estos equipos diferentes. Y la idea sería cruzar a Rui Hachimura con Coby White. A mí Hachimura me gusta mucho y personalmente yo creo que Rui Hachimura es un jugador que encajaría bien en Chicago, podría ser un suplente de Patrick Williams, incluso podrían probar en ocasiones a jugar más grandes con Patrick Williams de alero y Rui Hachimura de ala pivot. Ha mejorado como tirador, es un jugador con mucho potencial todavía, y simplemente en Washington con Kyle Kuzma, con Porzingis, con Isaiah Todd, con incluso Deni Avdija, hay muchos jugadores peleando por minutos. Y por otra parte los Wizards consiguen a Coby White, que encaja mejor en esa posición de base. De esta manera los Wizards tendrían a Coby White, Johnny Davis, Bradley Beal, y aumentaría un poco el talento en esa posición, mientras que liberan minutos en esa posición de la pivot donde tienen sobrecarga, y creo que es un movimiento lógico para ambas partes. Personalmente creo que Rui Hachimura ha demostrado un poquillo más, y si hace falta sumar una segunda ronda o así, vale, pero creo que sería un intercambio interesante. Pero aquí vamos a buscar algo de efecto más inmediato y algo que creo que puede ser bastante realista, y este es un intercambio entre los Chicago Bulls y los Phoenix Suns, en el que los Bulls consiguen a Jay Crowder y los Suns consiguen a Coby White. ¿Por qué creo que esto es viable? Para empezar, porque parece que los Suns quieren ahorrar dinero y Coby White cobra unos 3 millones de dólares menos que Jay Crowder, y en Phoenix a día de hoy no tiene un relevo para Chris Paul en esa posición de base, no lo es Cam Payne, probaron a fichar al final de la temporada a Aaron Holiday y no les funcionó, y Derrick White tiene talento y tal vez no sea un base increíble, tal vez no sea el jugador que le dé las esperanzas de futuro a los Suns, pero al final es un jugador que encaja en una posición de necesidad, joven y con talento, que podría funcionar y hacer un dúo interesante a nivel ofensivo con Devin Booker. Y por otra parte los Bulls consiguen un jugador en Jay Crowder que encaja de maravilla, un jugador que les da profundidad de ala, bueno a nivel ofensivo, experimentado, que tuvo un muy mal año desde 3, pero tal vez juegue mejor el próximo año. Y si de verdad los Suns quieren soltar un poquillo de salario, ahorran un poquillo aquí. Si hace falta una vez más que los Bulls ofrezcan alguna segunda ronda, vale, pero creo que esto sería bastante interesante para ambas partes. Y ahora vamos a hablar entonces de qué es lo que podrían hacer una vez han hecho este intercambio y el equipo está más o menos asentado, para reforzar un poco esa posición de center, porque si no pueden conseguir un Gobert o un Poltel, sería positivo que tuvieran como mínimo un buen center defensivo, alguien mejor que Tony Bradley. Y recordemos que aquí los Bulls están muy cerca ya del tax apron, no es fácil que gaste mucho dinero, no tienen la mid-level completa de 10 millones de dólares, ya solo compararle a Derrick Jones Jr. y cambiar el salario de Derrick White por el de Jay Crowder, los Bulls están como unos 3 millones de dólares de ese tax apron, y por eso, como decía antes, vamos a considerar que mueven a Tony Bradley a algún lado, junto con Cash o lo que sea, y generan unos 5 o 6 millones de dólares en margen y puede utilizar parte de su mid-level. Y mi opción número uno, alguien que creo que no va a seguir en su equipo, es Isaiah Hartenstein. Hartenstein es un muy buen center defensivo que de momento ha estado siempre en contratos por la mínima y ha explotado este año en los Clippers, pero los Clippers acaban de extender a Ivica Zubac, van a utilizar su mid-level probablemente en John Wall y solo van a poder ofrecerle la mínima a Hartenstein. Creo que hay una posibilidad de que aún así Hartenstein se quede por la mínima y llegue a un acuerdo por debajo de la mesa con los Clippers para aumentar mucho su salario el año que viene.
Pero si no es el caso, Chicago le podría ofrecer unos 6 millones de dólares por año, tal vez un contrato de 2 o 3 años en el que el último año sea opción del propio jugador si es que luego aspira a ganar más dinero. E Isaiah Hartenstein me parecería un center increíble desde el banquillo para cubrir un poco esas carencias defensivas de Vucevic, y un center que en ocasiones podría jugar más que Vucevic, posiblemente. Y si Hartenstein no está disponible, hay un par de opciones entre centers veteranos que creo que podrían tener un buen impacto defensivo en este equipo. Uno es Jamal Magui, que tal vez se quede en Phoenix, pero los Suns parece que no quieren gastar dinero, ¿no? Y los Bulls le podrían ofrecer unos 5 millones de dólares en salario, algo similar a lo que cobraba este año en Phoenix, para que sea el suplente de Vucevic. Y al final Magui está acostumbrado a ser un center suplente que no juega demasiados minutos, no tiene la energía para jugar muchos minutos de todas formas, y me gustaría mucho en este equipo. Y si no, otra opción sería Robin López, un antiguo jugador de los Chicago Bulls, de hecho, que no sé si seguirá en Orlando, lo dudo porque los Magic van a tener una plantilla muy sobrecargada y no sé si tendrá un hueco para él. Y Robin López, por la mínima del veterano, tal vez un poquillo más, creo que sería asequible, y fichar a Robin López por menos de esos 5 o 6 millones de dólares ayudaría a que estén un poco menos asfixiados a nivel salarial, y creo que sería un jugador también de bastante impacto. Pero vamos a considerar que tienen suerte y consiguen a Isaiah Hartenstein, que creo que va a tener bastantes equipos interesados, eso sí. Y Hartenstein tal vez podría acabar siendo un jugador que releve a Vucevic el año siguiente y acabe siendo titular en los Chicago Bulls, así que vendiéndole eso tal vez sea viable que lo consigan. Y bueno, con esto hemos finalizado este vídeo. Vamos a ver cómo quedaría la plantilla entonces, una plantilla no de campeonato, pero creo que un equipo más coherente y mejor de cara al próximo año. Y los Bulls tendrían un quinteto con Lonzo Ball, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Patrick Williams y Nikola Vucevic. Desde el banquillo saldrían Ayo Dosunmu, Alex Caruso, Derrick Jones Jr., Jay Crowder, Isaiah Hartenstein, Dalen Terry, Javonte Green, Troy Brown Jr. Dejaría un hueco libre y luego tendría a Marko Simonovic, y les quedaría una excepción de intercambio de 5 millones de dólares que no creo que vayan a utilizar, porque el equipo va a ser muy caro y no creo que quieran pagar tantísimo impuesto de lujo. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.